Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta tarde, aquellos que están mirando por vida. Gracias a aquellos hermanos que están aquí con nosotros en esta tarde en nuestra iglesia. Voy a continuar dando la clase en fe. Es algo muy importante en nuestras vidas como creyentes. Pero primeramente vamos a orar. Incline su rostro. Bendito Padre que estás en los altos cielos, venimos delante de tu presencia, dándote honra y gloria a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí reunidos, compartiendo tu palabra. Te doy gracias por aquellos que abren sus puertas y en sus hogares y están viéndonos por vida, Señor. Pidemos, Señor, que tu palabra vaya ahí donde está ellos y tú les puedas ministrar, Señor, a ellos, Señor. Te damos gracias en esta tarde una vez más por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Pidemos, Señor, la guianza de tu Espíritu, la unción nueva tuya, Señor, y que tu Espíritu tome control de esta clase en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando en fe. Esa es la clase. Vamos a continuar el capítulo en Mateo, capítulo 8, versículo 10. Y le voy a pedir a ustedes que tienen Biblia que la lean en la casa porque está bien difícil para mí para leerla en inglés, en español. Voy a interpretarlo mejor. When Jesus heard this, he was amazed. Cuando el Señor Jesucristo oyó esto, estaba admirado y volteó a ellos que estaban alrededor de él y les dijo: yo les digo la verdad, yo nunca he encontrado este tipo de fe en Israel. Estaba hablando del oficial del ejército de Roman officer. Y lo que estaba aconteciendo es que el siervo de este oficial estaba paralizado, estaba en mucho dolor y él fue a pedirle al Señor que lo sanara. Y cuando llegó ahí donde estaba el Señor, le pidió que lo sanara y le dijo: pues yo iré a tu hogar. Y le dijo: no soy digno para que tú vayas a mi hogar. Todo lo que tienes que hacer es hablar con la autoridad. Le dijo: yo soy capitán y cuando yo mando a uno de mi ejército a hacer algo, se hace. Y yo sé que si tú das tu palabra, hablas, va a ser hecho. Y ese es lo que el Señor confrontó, era la fe que él tenía en ese momento, y le dijo que él iba a ser sano, y automáticamente ese momento ese joven fue sano completamente. Pero este oficial no agarró fe por medio de seguir al Señor Jesucristo y ver los milagros que estaba haciendo el Señor Jesucristo, sino él estaba oyendo lo que la gente hablaba. Solo es muy importante para el cristiano que nosotros hablemos y compártenos lo que el Señor Jesucristo hace en nuestras vidas, hace en nuestras familias, y el poder del Señor Jesucristo, para que otras personas oigan lo que el Señor puede ser y lo que ha hecho, para que ellos sean motivados a buscar al Señor.
Por eso es que este capitán fue motivado para ir a buscar al Señor Jesucristo para que su siervo fuera sano. No era que él estaba enfermo, pero él buscaba para que su siervo fuera sano. Solo la fe de este oficial, de este capitán, fue lo que promovió la unción del Señor Jesucristo para que su siervo fuera sano. A veces nosotros dijimos, pues ¿qué tanta fe tienes? Pues la pregunta es, ¿qué tanta fe es lo que tenemos nosotros? Porque la fe que nosotros debemos de tener es lo que va a sanar enfermos, va a librar a la gente que está captiva, y el Señor Jesucristo puede hacer gran cosas si nosotros crecemos en la fe y ponemos nuestra fe en práctica. El oficial puso su fe en práctica cuando fue a buscar al Señor Jesucristo, no para ver si quería sanarlo o a ver si podía sanarlo, pero para que sanara al siervo. Ese era su motivo, para que su siervo fuera sano completamente. A veces nosotros tenemos de ser motivados para que nosotros háganos algo para el Señor, o para que nosotros pónganos en nuestra fe en práctica, para que el Señor se pueda mover. Porque si nosotros no tenemos fe, Dios puede desear a nosotros que seamos sanos o salvos o que hacer milagros en nuestras vidas, pero si no ponemos la fe a practicar, pues el Señor Jesucristo no puede hacer nada. Le atamos las manos al Señor Jesucristo, porque la fe es lo que los da la victoria, la fe es lo que los da la sanidad, y la fe que ponemos en práctica es la que va a sanar otros enfermos, y va a haber cosas maravillosas que los siguen a nosotros como cristianos. La palabra del Señor dice que mayores cosas íbamos a hacer nosotros que el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué es que no las hemos hecho? Es porque la fe no la ponemos en práctica. Y no es que tenemos que tener mucha fe. La palabra del Señor nos enseña que si tenemos fe de un grano de mostaza, solo ese es fe de ese tamaño. Está difícil que lo miren de ahí donde están ustedes, porque está tan pequeña. Solo no tenemos de tener una fe grande como el capitán como el oficial porque él sí tenía gran fe y el Señor lo reconoció con eso. Pero no tenemos que tener ese tipo de fe. Si tenemos una fe como un grano de mostaza, podemos decirle a la montaña que se mueva y se mueve. Solo podemos decirle a cualquier problema que tenemos que se quite de nuestro medio o de nuestra familia o de nuestra vida, y será hecho. Pero tenemos que hacerlo. No tenemos que esperar pues a ver cuándo viene uno de los líderes, a ver cuándo viene el pastor para que ore por nosotros. No, nosotros tenemos que esa autoridad. Si nosotros nomás tenemos que ponerla en práctica. Y eso es lo que hizo este oficial. Pero él la oyó que el Señor Jesucristo estaba sanando enfermos, haciendo milagros, y por eso él fue motivado a buscar al Señor Jesucristo. A veces nosotros, por medio de los problemas, la situación que estamos pasando, entonces salimos buscando al Señor Jesucristo. Y no debe de ser así. Nosotros debemos de buscar al Señor Jesucristo cada día para que nuestra fe crezca y para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa. Vamos ahora para el capítulo, el mismo capítulo, versículo 13.
Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debo aquí, ahí sí me acabó el inglés, el español diré, because you believe it has happened, porque tú has creído, ha pasado. And the young servant was healed at the same hour. Y el siervo, aquel joven, fue sanado en la misma hora que el Señor Jesucristo le dijo que ya se podía regresar a su hogar. Porque el Señor había hecho el milagro, había sanado a aquel joven. Y si nosotros podemos creer al punto que este oficial creyó, entonces el Señor puede hacer milagros en nuestra vida a ese momento. No tenemos que esperar días o años, y no tenemos que pensar, pues yo no sé por qué el Señor no me sana, o Dios no hace esto y no hace el otro, pues a lo mejor quiere que Dios probarme, pero el Señor quiere que nosotros seamos sanos inmediatamente. Aquí nos enseñó que como aquel oficial creyó, pues automáticamente en ese momento el siervo fue sano completamente, no nomás parte, sino completamente fue sano. A veces nosotros entendemos mal y pensamos que Dios nomás lo sana de una cosa y deja la otra de la enfermedad en nuestro cuerpo. No, el Señor sana completamente. Esa es su palabra, solo nosotros tenemos que recibirla. Y cuando llegamos al punto de que de veras creemos, entonces Dios los puede sanar a nosotros, Dios puede sanar a alguien otro. Vemos que por el oficial que él estaba intercediendo por este joven cuando él fue al Señor, pues nosotros también podemos interceder por nuestros familiares, por nuestros amigos, y buscar al Señor Jesucristo para que el Señor los sane a ellos. Dios puede sanarlo, es la fe que tenemos que es lo que va a dar la victoria. Solo si usted de veras cree sin duda, entonces es cuando Dios puede hacer un milagro en su vida, un milagro en su familia o hasta en un amigo, ¿no? Vemos que aquí no era un familiar, era un siervo, era el siervo del oficial, y él intercedió por él y aquel siervo fue sano completamente. Solo ahora vamos para el 8, capítulo 20, versículo 23. A ver, voy a hacer el esfuerzo de leer en español una vez más. Luego Jesús entró a la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago un fuerte tormenta bueno, ahí sí me acabo. Suddenly a fierce storm struck the lake. Una tormenta fuerte vino sobre el lago y las waves I have no idea what waves are.
pero con el viento que estaba pegando, el agua estaba entrando adentro del barco y se empezaron a hundir. Entonces los discípulos les entró temor y fueron y despertaron al Señor Jesucristo y le dijeron los discípulos lo que estaba aconteciendo y le pidieron al Señor que los salvara. Le dijo, los vamos a ahogar. El Señor Jesucristo les respondió y les dijo, ¿por qué temen? Porque son de una fe tan pequeña. Vemos que aquí los discípulos eran los que estaban con el Señor Jesucristo, no eran extranjeros, no eran personas que no conocían al Señor Jesucristo, sino eran los discípulos que habían andado con Él, habían visto los milagros y conocían el poder del Señor. Y yo creo que cuando la agua empezó a entrar al barco, que se empezaron de hundir, que había tanto temor entre ellos empezaron a hablar, los vamos a ahogar, aquí los vamos a morir. Y entonces es cuando fueron a despertar al Señor. Yo creo que a lo mejor ahí estaban con que tú despiértalo, no tú lo conoces más, a ti te ama más el Señor, pero al fin hubo uno de los discípulos que fue y lo despertó y dice que le gritaron al Señor Jesucristo, y cuando Él despertó, ¿qué hizo? Les reconoció la fe que tenían, que era una fe pequeña. ¿Por qué? Porque habían dejado el temor entrar en ellos, y reprendió la tormenta y el viento, y todo se calmó. A veces cuando nosotros pasamos por tormentas y por pruebas, entra tan fuerte el temor o estamos tan preocupados que no ponemos nuestra fe en acción, y la fe que tenemos pues se va haciendo pequeña y más pequeña hasta que alguien los mueve para que nosotros reconozcamos qué estamos haciendo o en dónde está nuestra fe. Yo creo que el Señor tuvo que regañarlos en ese momento, porque les dijo pues qué fe tan pequeña tienen, Esa es una corrección tremenda, yo creo, porque ellos a lo mejor dijían, pues yo sí tengo fe en el Señor, y yo conozco al Señor Jesucristo, mi fe está en Él, y ahora les dice que tenían una fe pequeña. ¿Qué tantas veces podemos nosotros pensar que en las veces que hemos pasado por una prueba o por otra, y nuestra fe ha sido pequeña, hasta que alguien ora por nosotros o nos da una palabra de ánimo o nos dice pues sí puedes vencer, Solo es algo que nosotros tenemos que pararnos cuando estamos pasando por una prueba, una tormenta o vamos pasando por algo y decir, ¿en dónde está mi fe? ¿Está en Cristo? ¿Está en el problema? ¿Está en lo que yo puedo hacer? O miramos aquel problema como una montaña que no podemos vencer, porque el Señor, la palabra de Dios compara los problemas como una montaña, y en unos versículos dice, miraré para la montaña, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrán mis fuerzas? Él no miraba el problema, pero miraba a ver de dónde iba a venir la victoria. A veces nosotros tenemos que mirar y buscar a Cristo para tener victoria. Cuando nosotros estamos pasando por algo, pues estamos pasando por una prueba, o hasta cuando nuestra familia pasa por pruebas, hay que poner nuestra mirada en Cristo. Bueno, vamos para el versículo 9, ¿verdad? Versículo 2, sí, capítulo 9, versículo 2.
y ahora no voy a hacer el esfuerzo a leerlo, nomás lo voy a interpretar. Some people brought to him a paralyzed man. Había gente que trajeron una persona, un varón paralizado a él en una recámara, una cobija. Y el Señor Jesucristo, viendo la fe de ellos, le dijo al hombre paralizado: ser animado, mi hijo, tus pecados son perdonados. Ahí vemos que cuando trajeron a este varón, a este hombre que estaba paralizado, lo trajeron para donde estaba el Señor Jesucristo. Él no vino solo, y a lo mejor tuvieron que animarlo a él para que él los dejara traerlo al Señor Jesucristo. A veces nosotros tenemos que animarnos unos a los otros, a veces por medio de palabra. Vemos para atrás que aquel oficial, él no iba atrás del Señor Jesucristo reconociendo lo que el Señor Jesucristo, pero oyó lo que él hacía y por eso él fue motivado a ir. A veces nosotros tenemos que hablar y compartir lo que Cristo hace en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias o en el trabajo, y así motivamos a otras personas para que busquen al Señor Jesucristo. Dice la palabra que nosotros vamos a ser sus testigos. Eso nos habla en Romanos, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora es para todo creyente, que nosotros seamos esos testigos que llevamos la palabra de Dios, llevamos ahí, compartimos lo que Cristo ha hecho. A lo mejor ha hecho milagros, ha hecho sanidades, y hay personas que tienen que ser sanos espiritualmente, y porque la mayoría del tiempo nosotros podemos ver a personas y dijimos, no, pues se miran bien, pero no miramos lo espiritual, no vemos cómo están lastimados o si están quebrantados de corazón. Y el Señor mira eso y puede hacer algo con eso si nosotros ponemos la fe en Dios y compartimos con otros para que ellos puedan oír la palabra. Porque hay amigos de nosotros que están pasando por pruebas y no conocen a Dios. Hay familiares que pasan por pruebas y tampoco no conocen a Dios, o a lo mejor no se han entregado completamente a Dios para tener fe en Dios, que Dios les puede ayudar. Entonces es cuando nosotros como creyentes podemos compartir lo que Dios ha hecho para por nosotros, y ellos son motivados a buscar al Señor cuando ellos ocupan un milagro. Yo creo que el Señor no ha cambiado y todavía sigue pudiendo hacer milagros, cambiando vidas, sanando a los enfermos, haciendo gran cosas, pero la fe se los ha hecho chiquita, bien chaparrita, que a lo mejor ya la fe que tenemos no la usamos, y para muchos cristianos a lo mejor ya la fe se les ha murido, porque la palabra de Dios también nos habla: fe sin obras es muerta. Solo quiere decir, si usted no usa su fe y no la pone en acción, se está muriendo. Y yo creo que hay mucha fe de muchos cristianos que se han muerto y por eso se han retirado, y a lo mejor van a la iglesia, pero no tienen aquella relación con Cristo como tenían antes o con Dios, porque su fe se ha morido, porque no la pusieron en acción. Nosotros como cristianos debemos de ponerla en acción a todo tiempo. Y eso quiere decir hablar de las cosas de Dios, ser testigos para Dios, para aquellos que están pasando por algo, y nosotros podemos hablarles del Señor, y a lo mejor que su fe de ellos crezcan a un punto para que ellos vengan al Señor y vengan a buscar más del Señor. Yo recuerdo cuando yo no conocía al Señor,
yo me había retirado de la casa, estaba trabajando, corriendo, montando caballos, y regresé un día y a encontrar a mi familia que todos lo que hablaban es de Dios y lo que estaba haciendo Cristo y el cambio en sus vidas. Y les dije, no me hablen a mí de su salvación porque ustedes son una bola de diablos, les dije. Porque yo los conocí cuando todo lo que hacían eran jugar por dinero y tomar, y eso es todo lo que hacían durante el día de la semana. 4 que es weekends. Come on, sister, help me out. En los días de la semana, eso es lo que hacían. Acá se vino mis tíos, o acá el otro tío, o acá el otro, y se iban de casa a casa. Y eso es todo lo que hacían. Solo cuando me hablaban del Señor, yo no quería oírlos, porque para mí eran una bola de diablos. Yo no veía lo que el Señor había cambiado, pero con tanto que me estuvieron hablando que yo ocupaba a Cristo, se llegó el punto que yo fui al altar y le dije, Dios, yo no sé si eres de verdad o no, le dije, pero si eres de verdad, yo te ocupo y te invito a mi vida. Pues Él vino a mi vida y se hizo real en mi vida, y por eso es que predico su palabra, porque yo vine a conocerlo, no porque yo no fui criado en la iglesia o porque yo conocía la palabra de Dios. No, yo no la conocía, pero mis familiares no paraban de hablar de Dios, y a veces nosotros como cristianos tenemos que hablar de Dios unos a los otros para animar, motivar a nuestros familiares, a nuestros nietos, a nuestros hijos, para que vengan a Cristo, porque el día se va a llegar. Si no viene por nosotros rápido, pues a lo mejor nosotros los vamos a ir para estar con el Señor, y ellos se van a quedar aquí. Van a estar ellos fuertes suficiente para pararse firme en la fe, porque han tenido una relación con Cristo, o el día que usted se muere, ahí se acaba toda la fe en su hogar. Dios quiera que no. Dios quiera que nosotros seamos testigos para Él, y alcáncenos a nuestras familias con testimonios, con cosas que Cristo ha hecho para nosotros, y ellos busquen al Señor. Cuando ellos ocupen al Señor, como el oficial aquel, él ocupaba al Señor y fue buscándolo. Dios quiera que sus hijos, sus nietos vayan a buscar a Cristo cuando ellos lo ocupen, y no hagan cosas en sus propias fuerzas o salgan al mundo y usen drogas nomás para olvidarse del problema, porque eso no ayuda. Pero la ayuda viene de Cristo, de Jehová, de nuestro Dios, y hay que instruir a nuestros nietos, a nuestros hijos en la palabra de Dios, para cuando ellos se hallen en necesidad, ellos vayan buscando al Señor, porque tienen fe que Cristo puede, porque nosotros hemos compartido esta palabra con ellos. Y en esta tarde yo los animo que ustedes sigan fiel, que la fe que usted tiene en Dios o en el Señor Jesucristo, que usted la ponga en práctica, para que sus niños, sus hijos, sus amigos, sus familiares miren la fe que usted tiene en Dios, y ellos sean animados para que vengan a Cristo, para que ellos vayan a Dios cuando se hallan sin respuestas o se hallan en problemas, porque Cristo puede cambiar sus vidas. Solo en esta tarde, con eso quiero terminar. Les voy a pedir que inclinen su rostro. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, en este momento te doy gracias por tu palabra.
Te doy gracias por aquellos que lo están viendo por medio de vida, por aquellos hermanos que están aquí, Señor. Yo te pido que tú sigas dando palabra para que su fe crezca grande, y que tú conozcas su fe tan grande, Señor, que milagros sean hechos por ellos y por la fe que ellos tienen. Señor, úsanos grandemente para que ellos sean testigos, comparten lo que tú has hecho para ellos y compartan tu palabra, Señor, para alcanzar las almas perdidas y ayudarles a aquellas personas que se hallan por perdidas, por situaciones, problemas que están aconteciendo. Y Señor, que ellos pongan su mirada en ti, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pido. Amén. Pasen buenas tardes y gracias por acompañarnos. Did you get it, sister? No. Angel? I was like, oh, what do I do?